nuestras redes sociales tenemos webinar. Entonces, Felipe, gracias por acompañarnos el día de hoy y puedes empezar. ¿Cómo están? Buenas noches con todas y con todos. Solo confirmen si me escuchan bien para proceder a compartir la pantalla. Sí, te estamos. Sí. Perfecto. Ok. Listo. Entonces, bueno, nuevamente agradecerles por el espacio, saludar a todas y todos que se encuentran el día de hoy en este webinar. Y bueno, y tengo el placer de poder acompañarlos en este viaje hacia un futuro más sostenible. El tema que vamos a ver el día de hoy es de vital importancia en la actualidad, es decir, cómo descarbonizar las operaciones empresariales mediante la medición y reducción de la huella de carbono. Sí, estoy seguro que de aquí saldrán con ideas más claras, más frescas y sobre todo que puedan aplicarles y poner en práctica en sus diferentes organizaciones. El objetivo principal de esta presentación es proporcionarles un entendimiento mucho más profundo, general, sobre qué es la huella de carbono y por qué su medición es clave y crucial para las empresas que aspiren a ser sostenibles. Vamos a explorar diferentes estrategias, prácticas y efectivas que les permitirán reducir significativamente sus emisiones. Y al concluir con esta sesión, pues siento que van a estar equipados con las herramientas necesarias y el conocimiento para fortalecer ese camino hacia la descarbonización. La agenda del día de hoy, pues para aprovechar al máximo este tiempo, este espacio, vamos a estructurar la sesión en estos seis temas claves. ¿Sí? Vamos a conocer un poquito qué es la huella de carbono, cómo se hace una medición correcta de huella de carbono, las diferentes estrategias para reducir esta huella, qué beneficios nos trae la descarbonización, unos pequeños pasos de cómo podemos iniciar o dar estos pasos iniciales para este mundo de sostenibilidad. Y al final vamos a cerrar con un espacio para las diferentes preguntas y debates que pues puedan surgir con base a lo que vayamos hablando. ¿Sí? Estoy seguro que cada uno de estos puntos les va a brindar estos conocimientos para que puedan implementar en sus organizaciones. Y para empezar, me gustaría tomarnos un minutito para que vayan escribiendo en el chat de dónde nos visitan, qué tipo de empresas son, para poder tener un poco un entendimiento mucho más complejo y sobre todo brindarles los ejemplos y con base a mi experiencia, pues enfocarnos un poquito más en pues las empresas en donde ustedes estén trabajando u organizaciones, ¿sí? Entonces vayan escribiendo en el chat para un poco tener idea de dónde nos visitan el día de hoy, ¿ok? Entonces empecemos, ¿sí? Como vieron, pues vamos a ir hablando sobre la definición de huella de carbono. Un poco como introducción, es importante de que entiendan que las empresas desempeñan un rol crucial en la lucha contra el cambio climático. ¿Ok? Cada operación, cada producto, cada servicio que ofrece va a tener una huella en el planeta y esta huella lamentablemente muchas veces es negativa. El cambio climático no solo es un problema ambiental, sino es un desafío económico y social que requiere de una atención y una acción decidida de todos, especialmente obviamente del sector empresarial. Entonces, hoy en día, el medir, reducir y compensar la huella de carbono no solo es una acción ética, sino también ya es una prioridad estratégica en todos los niveles y sobre todo en aquellas empresas que desean ser responsables y competitivas en un mundo que es cada vez más agresivo y demanda mucho más temas de sostenibilidad y de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, es fundamental entender qué es exactamente la huella de carbono. ¿Ok? La huella de carbono se define como una medida del impacto de una organización, un producto o un servicio en el clima específicamente, expresada en toneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Ok? Entonces es una métrica que incluye todas las emisiones de gases de efecto invernadero y nos permiten de esta manera cuantificar, es decir, tener una idea en dato del impacto que nosotros estamos haciendo en el clima. Y por ende, obviamente nos va a dar la oportunidad de poder gestionar de mejor manera nuestras actividades. ¿Sí? Sin esta medición es imposible que se pueda tomar decisiones informadas sobre cómo reducir nuestro impacto. Es como dicen, lo que no se mide no se puede manejar. Entonces, es un dato clave para contribuir a mitigar el cambio climático. ¿Sí? Como vimos, eh,
decía que es una métrica que incluye todas las emisiones de gases de efecto invernadero, pero ¿qué son los gases de efecto invernadero? Pues los gases de efecto invernadero son todos los componentes de la atmósfera que juegan un papel clave en el mantenimiento de la temperatura del planeta, sobre todo al momento de atrapar parte del calor que nos brinda el sol. ¿Ok? Sin embargo, debido a la actividad humana, específicamente en las últimas décadas, esto ha aumentado significativamente. Entonces, la concentración de estos gases ha aumentado significativamente y ha intensificado el efecto invernadero, por lo cual el cambio climático se ha intensificado. ¿Ok? Pero, ¿cuáles son estos gases de efecto invernadero? El Protocolo de Kioto, que es un acuerdo internacional que está diseñado específicamente para combatir el cambio climático, identifica 6 gases claves en los que vamos a poder gestionar y para reducir nuestro impacto. ¿Ya? Esos 6 gases clave, pues básicamente son el dióxido de carbono, obviamente como el principal, el metano, los óxidos nitrosos, y ahí nos siguen 3 gases que se los emite en ciertas actividades, como pueden ver el gráfico. Tenemos el SF6 o el hexafluoruro de azufre, los HFCs o los hidrofluorocarbonos y los PFCs o perfluorocarbonos. ¿Ok? Como pueden ver en la gráfica, ahí tenemos específicamente en qué actividades se producen estos tipos de gases de efecto invernadero. Y uno que también ya ha entrado en los últimos años para dentro de la cuantificación es el NF3. Sí, que eso específicamente en la fabricación de plasmas o pantallas de plasma. Como pueden darse cuenta, los 3 gases principales, que es el CO2, el dióxido de carbono, el metano y los óxidos nitrosos, se producen obviamente por la quema de combustibles fósiles. De ahí viene obviamente la extracción de petróleo, gas natural, la crianza del ganado de una fuente que aporta mucha cantidad de estos gases al clima, uso de fertilizantes y residuos sólidos. De ahí viene obviamente ya todo el tema de uso de refrigerantes, específicamente para los hidrofluorocarbonos, incluso los gases refrigerantes o extintores, tema de aires acondicionados. Viene también la fabricación de colchones de espumas que nos emiten los perfluorocarbonos, y todos los equipos de transmisión ya vienen a emitirnos los hexafluoruros de azufre. ¿Sí? Entonces, esos son los 6 gases básicos que se encuentran dentro de un proceso de medición de huella de carbono, y pues son los responsables de intensificar este proceso que conocemos como calentamiento o cambio climático o calentamiento global. Ahora, ¿cuál es la importancia de medir nuestra huella? Sí, medir la huella de carbono no solo es un acto de transparencia, como vimos al inicio, o un acto de ética de las empresas, sino también es eh, una estrategia corporativa que nos va a ofrecer múltiples beneficios. Primero, obviamente, la identificación de los impactos nos va a permitir entender el impacto real de nuestra empresa y detectar, obviamente, las fuentes de emisiones. Es decir, vamos a tener una idea clara, numérica, de cuál es nuestro impacto, y de esta manera nosotros vamos a saber en dónde tenemos que actuar de manera específica para reducir ese impacto. De ahí viene la segunda oportunidad, que es oportunidades de reducción. Una vez que nosotros tenemos ya claro y mapeado una línea base de cuáles son nuestras fuentes de impacto, nos va a ayudar a identificar áreas clave donde podemos tomar acción y enfocar estas iniciativas de sostenibilidad. Otra importancia una parte clave de la medición de esta huella es el cumplimiento normativo. ¿Sí? A medida de que las regulaciones y las expectativas de los clientes evolucionan, cada vez son más grandes. La frontera de carbono a nivel global pues va aumentando, y si tú quieres ser más competitivo en el mercado, pues tienes que cumplir con la normativa que te piden no solo tus clientes, tus proveedores, sino a nivel mundial. Entonces, es clave ya empezar a medir y realizar un cálculo de huella de carbono adecuado. Sí, es un requisito indispensable en la actualidad. Y pues de todo esto también se deriva la mejora de la competitividad, ¿no? Una gestión efectiva de esta huella de carbono no solo va a mejorar la reputación como empresa, sino que también nos va a posicionar de una mejor manera en el mercado. Ya vamos a ser como líderes en nuestra rama, o pioneros en ese tipo en nuestro mercado o en nuestro nicho de mercado, donde se nos van a poder abrir las puertas a diferentes tipos de negocios. Ahora, existen diferentes estándares donde uno puede cuantificar la huella de carbono.
¿sí? Hay diferentes normativas porque todo este proceso de cuantificación se basa siempre en normativas, siempre en estándares, donde ya te dan los lineamientos y donde tú puedes tomar como guía y como referencia para realizar este tipo de inventarios, ¿ya? Y como igual hablamos al inicio, la huella de carbono, tú puedes medirla de una organización, de un producto, de un evento y de un servicio, ¿ya? Para cada uno de estos cuatro enfoques o de estos cuatro modelos de medición existen diferentes estándares de referencia. El más conocido obviamente es el estándar de contabilidad y reporte GHG Protocol y la norma ISO 14064. Ya son los estándares principales de referencia para el cálculo de huella de carbono corporativa. ¿De acuerdo? Estas dos normas de cálculo benefician el reconocimiento internacional y obviamente tienen planteamientos de metodologías muy similares, que ya vamos a ver a continuación las pequeñas diferencias, pero de manera general son metodologías muy similares. ¿Sí? El estándar GHG Protocol es un poco más preciso en cuanto a la definición de ciertos conceptos y da un poco más de pautas, por lo que es un poco más ameno a la hora de su implementación. Sin embargo, la huella o más bien la ISO 14064 está más enfocado en la realización de inventarios. Te da unas guías y unas pautas mucho más específicas sobre cómo realizar ese inventario, cómo realizar el informe, cómo realizar el reporte, para que posteriormente sea verificado por un organismo acreditado externo. Sin embargo, de manera general, las dos referencias o los dos estándares se los utiliza de manera unida para la realización de estos inventarios. ¿Sí? Esto a manera de organización. Mientras que a manera de producto, que son unas de las dos, la medición de huella organizacional y tanto de producto son dos de las más conocidas y las que más están haciendo a nivel local. La de producto también utiliza un estándar y diferentes tipos de estándares. Un ejemplo es la norma PAS 2050 y la norma ISO 14067, que de igual manera nos indica de forma general las pautas para ir realizando un inventario de manera correcta, sobre todo entendiendo qué es la huella de carbono de un producto, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí en la diapositiva, la diferencia clave es que un inventario de una huella organizacional se calcula o se realiza el cálculo para una instalación o una empresa concreta en sus condiciones normales de funcionamiento. Se evalúa la huella de carbono de una organización durante un tiempo, generalmente es un año calendario, y para su apropiada gestión, esta huella de carbono va a identificar tres tipos de alcances o de fuentes de emisión, que ya lo vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Mientras que la huella de carbono de un producto, su diferencia clave es que se evalúa de un producto, que puede ser un bien o un servicio, a lo largo de toda su cadena de valor, incluyendo en muchos casos, es decir, el consumo y hasta el fin de vida de ese producto. ¿Sí? Entonces aquí se evalúa desde la extracción de materia prima hasta el fin de vida de ese producto. ¿Ok? Esa es la diferencia clave entre estas dos mediciones que son las más importantes, la organizacional y la huella de producto. Aquí está ya cómo se lleva a cabo ya la extracción, o más bien la identificación de las fuentes de emisión de cada proyecto, de cada organización, ¿sí? De esta manera ejemplos, vamos aquí a ver ahorita ejemplos de los diferentes tipos de emisiones directas e indirectas para tener un mejor entendimiento de el impacto que se genera a nivel de alcance, ¿sí? Como nos dice la normativa, eh, tenemos que definir diferentes tipos de alcances y de límites al momento que nosotros vayamos a hacer la cuantificación. Si ustedes tienen experiencia en sistemas de gestión, pues siempre van a conocer de que para realizar un sistema, o levantar un sistema, tú tienes que definir un alcance, ¿no? Dentro de dónde se va a localizar todo ese sistema, es donde nosotros vamos a tomar acción y donde vamos a poder identificar eh, estas fuentes de emisión. ¿Ok? Entonces, generalmente en las dos normativas, en los dos estándares, se hablan de tres alcances. ¿Sí? El alcance 1 va específicamente, como podemos ver aquí, déjeme poner el cursor. Perfecto. Como podemos ver aquí, tenemos los tres tipos de alcances. El alcance 1, que son fuentes de emisiones directas, es decir,
emisiones provenientes de fuentes que son propiedad o están bajo el control netamente de la organización. El alcance 2 es una fuente indirecta, pero va muy asociada sobre todo con la producción de electricidad o la adquisición de electricidad. Y el alcance 3 ya son todas las otras fuentes de emisiones indirectas que resultan de actividades como la cadena de suministro, viajes de negocio, manejo de residuos, como podemos ver aquí, vehículos de contratistas, actividades tercerizadas, entre muchas otras cosas. Y sobre todo aquí también hay muchas oportunidades de reducción. Como pueden ver, estos tres alcances o estos tres límites son los que provocan la emisión de todos los gases de efecto invernadero y es lo que nosotros vamos a cuantificar, ya siguiendo obviamente los estándares que ya hablamos previamente. Ya, el gráfico de aquí es específicamente para el alcance en referencia al estándar de la ISO 14064, que nos habla de los tres alcances. Mientras que el cuadro que ven a su derecha hace referencia al GHG Protocol, netamente a las categorías de alcance 3 del GHG Protocol. La diferencia clave entre estos dos estándares es que mientras que en el alcance 3 de la ISO solo se divide en otras tres subcategorías, en el GHG Protocol ya se divide en 15 subcategorías, solo las del alcance 3, es decir, solo las emisiones indirectas. ¿Ok? Que aquí es mucho más específico, como vieron, es mucho más a detalle todo lo que nosotros vamos a poder identificar como una fuente de emisión indirecta. Tenemos bienes y servicios adquiridos, bienes de capital, actividades relacionadas con combustible y energía que no sean propiamente el uso de esa energía o ese combustible. Todo lo que es transporte y distribución, aguas arriba y aguas abajo. ¿Sí? Entiéndase aguas arriba como antes de que llegue a la empresa y aguas abajo desde que sale de la empresa. Generación de residuos, viajes de negocios, viajes en itinerario. ¿Qué quiere decir esto? Pues son los viajes que realiza los trabajadores al movilizarse desde su hogar hasta la oficina. Activos arrendados, procesamiento, uso y hasta fin de vida de los productos vendidos por la organización e incluso franquicias de inversiones. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, eh, todas estas son las categorías que nosotros ya vamos a analizar con ejemplos más adelante dentro de nuestro webinar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos claves para nosotros medir la huella de carbono? Como ya vimos, sigue un cierto proceso estructurado, ¿sí? Que lo definen los estándares. El primer paso clave es obviamente definir este tipo de alcance y los límites de la medición. ¿Cuál es este alcance? Pues los alcances están definidos en los estándares y se clasifican de la siguiente manera. Los alcances, como ya los vimos, el alcance 1, el alcance 2 y el alcance 3, mientras que los límites de la organización pueden estar divididos en límites organizacionales y límites operacionales. ¿Ok? Organizacionales es la clasificación, más bien establecer bajo qué enfoque la empresa va a contabilizar sus emisiones. ¿Ya? Puede ser bajo una participación accionaria, porque puede ser que muchas empresas tienen participación solo por acciones, ¿ya? Y no controlan todo el modelo de negocio, sino solo cierta parte de sus acciones. Entonces, la empresa decide solo cuantificar ese porcentaje de esas acciones o un enfoque de control completo, puede ser operacional o financiero. Entonces, este enfoque es donde la empresa contabiliza el 100% de las emisiones a las operaciones a las cuales ella tiene control total. Y es el enfoque que más se utiliza. Es un enfoque de control, sobre todo operacional, donde una empresa ejerce el 100% de control y va a contabilizar todas las emisiones de todo el trabajo de esa empresa. ¿Ok? Esos son los límites organizacionales. Entonces hay un límite con un enfoque de participación accionaria donde solo se cuantifica ese porcentaje, es decir, yo soy dueño del 10% de la acción de la empresa Pepito, entonces solo cuantifico ese 10%, mientras que un enfoque de control es cuando voy a contabilizar el 100% de la empresa porque soy dueño del 100% de la empresa. ¿Ok? Mientras que el otro límite son los límites operacionales, que básicamente los límites operacionales ya vienen a ser los alcances. ¿Sí? Los alcances, pues como ya vimos, el alcance 1, el 2 y el 3. Todo el tema de fuentes de emisiones directas, fuentes de emisiones indirectas y otras fuentes de emisiones indirectas asociadas netamente al tema de energía. ¿Cuál es el otro paso? Pues para continuar con este proceso de medición, una vez que ya hemos determinado qué actividades y qué emisiones serán incluidas dentro de esta medición,
nosotros empezamos con la toma de estos datos. Entonces, una vez que nosotros sabemos que vamos a medir nuestra huella de la empresa que está ubicada en Carcelén, de la ciudad de Quito, y que es de plásticos, mediante un enfoque de control netamente 100% operacional, es decir, toda la operación que nosotros tenemos control como empresa, vamos ya a empezar con la toma de estos datos, ¿sí? La metodología básica para medir la huella es, tú tomas la data de actividad, multiplicas por un factor de emisión y tienes tú ya el dato de huella. Entonces, el segundo paso, que es recopilar los datos de consumo, es un paso crucial porque este paso es clave incluso para las verificaciones externas y sobre todo para el dato real de la huella de carbono que te va a salir al final de este cálculo, ¿no? Obtener esta información, nosotros vamos a sacar los datos, por ejemplo, de la planilla por ejemplo, en electricidad, los más básicos es sacar los datos de los kilovatios consumidos de nuestra planilla eléctrica. Si tenemos datos de consumo eléctrico, de consumo de combustibles, perdón, vamos a tener tal vez las facturas de los galones consumidos, los galones comprados, ¿sí? Del tema de transporte, vamos a sacar los datos de movilización del personal, de residuos, las cantidades de residuos que nosotros generamos. Entonces, todo eso involucra la integración de todo el equipo de nuestra oficina y la recopilación minuciosa, sobre todo con respaldos. Aquí es clave también. Esto sí, me gustaría que lo anoten en algún lado, porque el obtener los datos no es simplemente sacar un Excel y decir, sí, yo de aquí saco, sino analizar toda la trazabilidad de dónde sale ese dato. Si yo tengo un trabajador que va y anota todos los días el consumo de galones del tanque de diésel y eso lo traspasas a un Excel y de ahí lo pasas a otro Excel y por ahí se puede ver un dato o un cambio o un ingreso mal de dato, esa es la trazabilidad que necesitamos para saber que ese dato es el real, para que nuestra huella sea la real. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros ya hemos tenido los datos de consumo, la data de actividad, vamos a la búsqueda de los factores de emisión. Como les dije, los factores de emisión vamos a multiplicar por el dato de actividad y nos va a transformar en toneladas de CO2 equivalente. ¿Sí? Entonces, el factor de emisión son unos factores que están internacionalmente ya avalados, publicados sobre todo por el IPCC, por DEFRA, que son instituciones internacionales que permiten y que todos los años están haciendo análisis de las emisiones y logran transformar o entregarnos esos factores de emisión para que nosotros podamos transformar nuestros datos de actividad que están en galones, en kilovatios, en kilogramos, en kilómetros, en toneladas de CO2 equivalente. ¿Sí? Entonces, eso también es parte clave. Escoger los factores de emisión adecuados. Mediante CUE, pues ya les digo, siempre buscar información que esté validada, científicamente aprobada. Las referencias más grandes son el IPCC, el DEFRA. Hay muchos casos que utilizamos también herramientas tecnológicas como el CIMAPRO, donde hay factores ya a nivel mundial, o también encontrar información en papers que estén científicamente avalados, o en el caso de Ecuador, por ejemplo, para el factor de electricidad o para multiplicar por la emisión del alcance 2, que es de consumo eléctrico, tenemos ya un factor de emisión exclusivo para electricidad que lo presenta el Ministerio de Ambiente junto al SENA y el Sistema Nacional Interconectado. ¿Sí? Entonces, buscar siempre factores de emisión que estén avalados, que sean los más actuales, también es clave, para que al final de nuestro proceso de verificación, pues salga el cálculo con éxito, porque puede variar muchísimo y al final, pues, puede ser que no logremos tener una verificación exitosa. Y el último paso, pues, obviamente va a ser ya sumar todas estas emisiones, ¿ya? Cuando se dice sumar las diferentes emisiones, también hace referencia a que una vez que tú determinaste tus actividades que generan emisión, también tú tienes que identificar tus actividades que absorben ese CO2 o tus actividades de remoción. Puede ser que muchas empresas, por ejemplo, las madereras, que tienen muchísimas cientos de hectáreas de plantaciones de árboles, de pinos, de eucaliptos, ellos tienen ahí procesos donde van a absorber CO2. Entonces, eso es un proceso de remoción. Entonces tú, para hacer siempre el cálculo o el inventario, tú vas a cuantificar las emisiones que produjiste y las absorciones que tuviste durante ese año. Hacemos una suma algebraica y pues nos va a dar una huella total. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente de manera general
cómo se hace un cálculo eficiente de una huella de carbono, ¿sí? Entonces se define el alcance, los límites, cuáles son nuestras fuentes de emisión, cuáles son nuestras fuentes de remoción. Empezamos a buscar los datos de actividad con todo el equipo de trabajo, o sea, compras, marketing, administración, seguridad, ambiente, etcétera, etcétera. Buscamos los factores de emisión, realizamos un inventario, tal cual como una contabilidad, como un proceso contable, ingresos, egresos y lo que nos sale. Es nuestro cálculo total. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos elementos que hemos hablado ahorita, pues se convierten en parte clave del cálculo total y nos va a decir si en realidad nuestro inventario fue con éxito, fue realizado con éxito. ¿Ok? Ahora bien, una vez que nosotros ya hemos identificado y medido nuestra huella, podemos ya tomar acciones para reducir y sobre todo generar acciones de mitigación de este impacto. ¿Ok? Pero la pregunta clave es, ¿cómo podemos reducir? ¿Sí? Existen algunos principios y sobre todo hay una jerarquización que nosotros debemos siempre, siempre, siempre seguir y sobre todo si queremos aplicar a programas para certificaciones, como es el caso de Ecuador, nuestro programa Ecuador Carbono Cero. ¿Ya? La pues, pirámide de jerarquización es de la siguiente manera, como la pueden ver en la presentación. Primero, medir. ¿Sí? No podemos mejorar lo que no medimos, por lo que la medición y la cuantificación es importante, es clave. Cuantificar estas emisiones mediante qué? Pues mediante todo el inventario, todo lo que hemos ido hablando ahorita, la definición del alcance, del año base, identificación de las fuentes de emisión, etcétera. Una vez que ya tenemos nosotros medido nuestra huella, tenemos un año para tomar unas acciones y poder aplicar al siguiente distintivo, que es ya el de reducción. ¿Ok? Aquí vamos a priorizar iniciativas de reducción, donde nos vamos a enfocar en aquellas acciones que ofrecen el mayor porcentaje de reducción, sobre todo que sean factibles de realizar, porque tal vez dentro de nuestro proyecto no tengamos las condiciones monetarias o económicas para poner miles de paneles fotovoltaicos, pero podemos tomar otras acciones que sean mucho más sencillas y eficaces. ¿Ya? Entonces aquí es la implementación de acciones para reducir. Siempre la implementación de estas acciones van a ser a largo plazo. Sí, pueden ser que algunas sean puntuales, eh, pero de manera general van a ser a largo plazo, por lo menos 1 o 2 años. Y tienen que cerciorarse que sean verificables, es decir, que demuestren una reducción con el año que nosotros cuantificamos. Porque si no han demostrado una reducción con indicadores, ¿sí? Aquí es clave, nosotros tenemos que manejar siempre datos e indicadores. No podemos decir, yo hoy emití 200 toneladas y el anterior 199 y listo, reduje. No, deben haber indicadores, tal cual como hay indicadores de gestión, aquí también tienen que haber indicadores de reducción, donde demuestren por qué, cómo se hizo esa reducción y sea verificable y trazable. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vamos a poder implementar estas acciones y pues va a haber un momento en que nosotros, por más compromiso organizacional que tengamos, participación de todos los colaboradores, hemos cambiado un montón o hemos realizado un montón de estrategias, ya no logramos reducir más. Va a ser así. Por más de que cambiemos nuestra matriz productiva, cambiemos todo a paneles solares, etcétera, 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 vamos a emitir o vamos a generar un impacto. Entonces va a haber siempre un remanente que nosotros no lo vamos a poder reducir. ¿Cuál es el siguiente paso? Y es la compensación. Ya, para procesos de compensación, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, buscar estrategias de financiamiento de proyectos que demuestren que ellos han absorbido cierta cantidad de CO2 o ciertas toneladas de CO2 y nosotros podamos eso cruzar con nuestros remanentes. ¿Ok? Entonces, nosotros produjimos ciertas toneladas de CO2, buscamos y financiamos un proyecto que haya absorbido esa cantidad, compramos esos créditos o esos bonos y pues cruzamos. Y ahí nosotros podemos decir que llegamos a ser carbono neutrales, ¿sí? Porque hacemos una suma y una resta y somos neutrales. Más o menos nos da neutro, ¿sí? Entonces, esa es la jerarquización clave que ustedes deben grabarse siempre para realizar procesos de descarbonización o llegar a ser carbonos neutros. Hay otra manera también un poco más entre comillas, rápida o sencilla de llegar a ser carbonos neutrales o carbonos ceros, y es netamente cada año cuantificar tu huella y comprar los bonos de carbono, los créditos de carbono por esa huella. ¿Sí? Si no quieres invertir en procesos o estrategias de mitigación de reducción, puedes hacer esto. Es como un bypass o como
una salida rápida que las empresas pueden tener. Sin embargo, ya la normativa cada vez es un poco más exigente y siempre te va a pedir estrategias de reducción con objetivos, con indicadores. Incluso hay objetivos internacionales como el SBTI, que es el Science Based Target, donde te permite realizar tú un mapeo de cuáles son tus objetivos a llegar a largo plazo con diferentes estrategias y actividades de reducción. ¿Sí? Entonces, puedes ir por ese camino, sin embargo, el costo a la larga puede ser mucho menor que aplicando estrategias de reducción efectivas, ¿no? Sí, entonces, continuando y ahora sí, pues entrando en materia, ¿cuáles son esos ejemplos de estrategias de descarbonización que puede realizar la empresa? Básicamente, recuerden, ¿no? El mayor impacto que se genera en la huella son las emisiones de alcances directos, de alcance uno de fuentes directas, que son fuentes de combustión, móviles fijas, aires acondicionados o el tema de refrigerantes y bueno, extintores. Pero las más claves son obviamente consumo de combustibles. Y aquí pues viene lo que se ha hablado de eficiencia energética. Es una de las formas más efectivas de reducir la huella de carbono, sobre todo porque puede generar, es de donde se genera el mayor impacto, el mayor porcentaje de nuestra huella, las de alcance uno. Y esto puedes lograr de diferentes medidas. Aquí he puesto dos actividades muy sencillas, pero podemos ir dando más ideas. Por ejemplo, primero, en iluminación, ¿no? Iluminación, climatización y procesos. Adoptar tecnologías más eficientes para gestionar el uso de esta energía de manera más inteligente. El alcance 2 también es una de las fuentes que más mayor impacto genera. Entonces, si tú transformas tus procesos productivos o tú transformas tu materia prima o tu fuente de energía que antes era búnker, por ejemplo, a GLP o antes era diésel a GLP y estás haciendo una transformación, una reducción importantísima en tu huella de carbono. Si tu empresa netamente consume electricidad, es todo eléctrico, y te cambias a paneles solares o compras paneles solares, pues vas a tener también una reducción significativa en eso, ¿ya? Ahora está de moda, bueno, no está de moda, sino más bien es una ley que los mayores consumidores de energía eléctrica ya tienen que certificarse hasta el 2025 en la ISO 50001, que es de eficiencia energética. Aquí pues viene toda esta estrategia de reducción, ¿no? Hacer auditorías energéticas, ver en dónde están fallando, ver qué equipos consumen o son más viejitos y consumen mucho más de energía y tú puedes transformar a uno más nuevo, hacer mucho más procesos de mantenimiento, etcétera. Entonces, en temas de eficiencia energética es un mundo gigante, ¿ya? Pero he puesto las más generales. Climatización también, ir viendo cómo regular procesos de temperaturas, cómo tal vez reutilizar el agua de enfriamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y parte clave también es la concienciación y cambios en comportamiento. Ya, educar y motivar a los empleados para que adopten estas prácticas es clave dentro de estas estrategias de descarbonización. ¿Ok? Otra estrategia eh, clave es el tema de uso de energías renovables, como ya hablamos. La transición hacia fuentes de energías renovables es otro paso crucial, ¿no es cierto? Donde instalamos paneles solares, incluso en Europa se compra energía verde. Ahí allá no es como acá en Ecuador que se manejan una o dos empresas eléctricas, sino que hay muchos proveedores de energía y tú te decides con quién vas. Y si ese proveedor de energía te garantiza que viene de una fuente renovable, tu factor de emisión vendría a ser cero porque viene de una fuente renovable. ¿Ok? Entonces, a través de este tipo de contratos de suministro a largo plazo, puedes asegurar de que esta energía venga de fuentes renovables. El uso de paneles solares también es clave porque te llega a reducir entre el 60 y 70% no solo de dinero, sino también de kilovatios. Es una de las estrategias que más se lleva a cabo en la actualidad. Y de ahí vienen todas las estrategias para alcances 3, que son fuentes de emisiones indirectas, la optimización de transporte, la optimización de transporte y el tema de logística es una de las principales fuentes también de muchas empresas, donde se puede optimizar las rutas, los métodos de transporte, adopción de vehículos eléctricos, ¿sí? Son cada vez más asequibles y su adopción puede contribuir significativamente a reducir este impacto. El tema de mejorar las rutas con herramientas tecnológicas es clave. Evitar viajes aéreos largos, utilizar el tema de conectividad para las reuniones, todo ese tipo de estrategias nos logran reducir en el tema de transporte y logística. Dentro de procesos de economía circular también son claves para la gestión de residuos, ¿no? Reducción de residuos, aplicando un enfoque circular, pues
obviamente te invita y te ayuda a minimizar el desperdicio, hacer un uso más eficiente de estos recursos. Tú puedes ir rediseñando estos productos para que sean más durables, que sean fácil de reciclar, ¿sí? Crear productos que tengan un ciclo de vida mucho más largo, reutilizar los materiales, aprovechar estos distintos residuos en procesos que sean insumos para otros tipos de procesos, ¿no? Creando un círculo cerrado para evitar que los residuos pues vayan a un vertedero. Y si no tienes ninguno de estos procesos y tú todo mandabas a un vertedero, pues clave es realizar procesos de separación en la fuente y entregar a gestores autorizados. Eso también te va a ayudar a reducir el impacto que tú generas en el ambiente. ¿Ya? Y pues las otras estrategias que ya vimos es el tema de la neutralización de emisiones, que es básicamente la compra de créditos de carbono. ¿Ok? Entonces, también se van a preguntar, ¿no? ¿Qué beneficios nos trae el descarbonizar? Porque no solamente te va a ayudar a bajar tu impacto, reducir tu huella, sino también hay otras ventajas claras. Hay beneficios económicos, como por ejemplo el tema de implementar eficiencia energética y reducción de desperdicios. También ayudan a ahorrar recursos, como les dije, ¿no? En tema de facturas eléctricas te ayudan a reducir entre el 60 y el 70% de consumo. Em, Costos operativos, ¿sí? Tú puedes vender ese desperdicio que tú generas a otra empresa y ganas de ahí también algún ingreso. Y también accesos a nuevos mercados porque puedes hacer procesos de simbiosis industrial con otros grupos empresariales y tener pues o fortalecer tu estrategia comercial. Ya, beneficios reputacionales. Las empresas sostenibles son vistas como líderes responsables. ¿Ok? Entonces, esto mejora muchísimo su imagen y sus relaciones con los clientes y sobre todo con la comunidad, que también es parte clave de la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. ¿Ok? Entonces, estos procesos de descarbonización mejoran la imagen, la reputación y atraen a clientes conscientes, ¿sí? Porque cada vez se está viendo que muchos clientes ya son más conscientes de lo que piden, de lo que gastan y con quién se van. Entonces, es un talento también valioso que tú puedes aportar como tus valores, ¿no? Dentro de tu estrategia de sostenibilidad. Y el último, pues obviamente es el tema de cumplimiento normativo y desventajas competitivas. Como ya vimos, cada vez más clientes, más proveedores, más reguladores exigen productos y servicios que sean bajos en carbono. Entonces, medir y reducir la huella permite a las empresas cumplir con estos requisitos y se anticipan a futuras regulaciones sobre emisiones. Como sabemos, en Europa ya existe la frontera de carbono y esto pues obviamente se traduce en ventajas competitivas en el mercado. Tú puedes ser pionero dentro de tu nicho de mercado en este tipo de cosas. Si son empresas pequeñas y son proveedores de empresas grandes, por ejemplo, bancos o empresas de alimentos, las empresas grandes cada vez están pidiendo o están transformando sus estrategias de proveedores a proveedores sostenibles y les van a incluir dentro de sus procesos de evaluación este tipo de preguntas. Entonces ustedes pueden estar ya un paso adelante y pues pasar con éxito y ser uno de los proveedores ejemplo para estas empresas grandes, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo podemos empezar? Como ya vimos, ¿no? Aquí hay algunos pasos iniciales donde nosotros podemos empezar este camino a la sostenibilidad. Primero, diagnóstico inicial y definición de objetivos. ¿Ok? El primer paso es realizar un diagnóstico de cuáles son nuestras fuentes de emisión, la situación actual, sobre todo si hay un compromiso real de la organización, porque como es un sistema bajo una ISO, debe haber un compromiso real de la organización y definir objetivos claves y claros. Sí, uno puede decirse, sí, yo quiero ser de aquí al siguiente año carbono neutro, pero no es real. Que hay que definir objetivos claros, medibles, en lo que en realidad nosotros podamos usar nuestros recursos para llegar a esa meta, ¿no? Una vez que hemos definido nuestro diagnóstico, nuestro año base, nuestras fuentes de emisión, lo tercero ya es establecer un equipo de sostenibilidad. Como ven, es importante conformar un equipo que integre las diferentes áreas de la empresa. Se definan roles, responsabilidades, porque cada uno va a tener la responsabilidad de mantener la trazabilidad de toda esta información durante todos los años. Cada uno de los que formen parte del equipo van a ser los responsables de llevar a cabo
todas las iniciativas, apoyar y más bien motivar a todo el equipo a que se una, tema de capacitaciones, entregarte la información como tú quieres, formar parte de las auditorías internas, etcétera, ¿no? Entonces es clave fortalecer un equipo de sostenibilidad, que no necesariamente debe ser el encargado de ambiente, sino de todas las áreas, ¿no? Gerencias, compras, contabilidad, administración, seguridad, etcétera, ¿no? Luego, el cuarto paso es integrar la sostenibilidad en tu estrategia. Sí, sí, es crucial alinear los objetivos empresariales con los objetivos de sostenibilidad. Sí, de modo que ya esto se convierte en una parte integral de la planificación, donde tú puedas planificar en los últimos meses del año, para tu siguiente año, en qué vas a trabajar para reducir tu huella. ¿Sí? Y obviamente el último paso también es buscar recursos y herramientas disponibles. Existen diferentes recursos, herramientas digitales que tú puedes apoyarte para realizar estos procesos o incluso servicios de consultoría especializada. ¿Sí? No solo por seguir un curso de huella de carbono, una persona ya puede decirse que es experta. ¿Ok? Esto toma muchísimos años de aprender, sobre todo ganar la expertise en cómo tú identificar de manera rápida las fuentes de emisión, los factores de emisión, para que al momento que tú vayas a una verificación externa, salgas con éxito de esa verificación. Entonces, si dentro de su equipo de sostenibilidad no se sienten o no tienen las competencias necesarias para llevar con éxito, busquen empresas, consultorías especializadas en estos temas que les ayuden a trazar esta estrategia y sobre todo a levantar esta línea de base con éxito. ¿Ok? Entonces, en resumen, hemos visto que la huella de carbono pues, es una métrica fundamental para entender el impacto que nosotros generamos y sobre todo qué estrategias podemos tomar para reducir. Hay estándares internacionales como la ISO 14064, la PAS 2050 y diferentes herramientas como el CIMA Pro, donde se pueden guiar de estos procesos de medición y hay múltiples estrategias para descarbonizar las operaciones. Como vieron, desde cambios de luminaria hasta ya proyectos mucho más grandes como son la compra de créditos de carbono. ¿Ya? Todo esto hay que ser muy claros, siempre va a traer beneficios económicos, por más de que uno diga si es una inversión un poco grande, eso se amortiza en muy corto tiempo y el impacto económico es mucho más grande que el impacto que se va a tener manteniendo las mismas condiciones de como estábamos antes de estas estrategias de descarbonización, ¿no? Además, los beneficios reputacionales son gigantes y obviamente el cumplimiento normativo para evitar cualquier tipo de sanción y llegar a mercados mucho más grandes. ¿Sí? Entonces ahora les invito a que den este primer paso hacia el camino a la descarbonización. Comiencen midiendo la huella, comiencen educándose, formándose, integren la sostenibilidad a la estrategia de su empresa o motiven a que pues, los líderes de su empresa lleguen o se suban a esta ola, aprovechen los recursos disponibles como estos webinars, también nos ayudan mucho a entender un poco más, a ampliar nuestro conocimiento, porque juntos podemos nosotros hacer frente a este desafío que es mitigar los efectos del cambio climático. ¿Ok? También les invito a que pues se registren en el taller que nosotros vamos a realizar de formación online sobre cálculo de huella de carbono. Ahí vamos a hablar más específicamente, sobre todo con em, ya ejercicios de cómo se calcula una huella de carbono de organización y de productos y pues vamos a tener mayor conocimiento con ejercicios prácticos, lecturas, etcétera, de cómo pues se realiza el cálculo del impacto. Ok, y ahora pues vamos a abrir el espacio para que podamos hacer las preguntas. Veo que hay en el chat también algunas preguntas. Estaré encantado obviamente de responder las que avancemos, entendiendo que nuestro tiempo pues ya tenemos 10 minutitos para estas rondas de preguntas. ¿Sí? Disculpe que te interrumpa, Felipe. Voy a darles un poquito más del curso de huella de carbono antes de que pases con las Ah, preguntas. perfecto, claro que sí. Ya. El curso del cálculo de huella de carbono vamos a tener 4 módulos. El primer módulo es de introducción a la huella de carbono. Vamos a tener un segundo módulo específicamente de cálculo de huella de carbono organizacional. El tercer módulo es de cálculo de huella de carbono de producto. Y el cuarto módulo nos vamos a enfocar en armar todos los documentos que se necesitan para la verificación externa, ¿no? ¿Qué documentos necesitamos? ¿En base a qué se va a hacer la verificación externa? El curso
total, tiene una promoción por pronto pago, va a costar $206.40, pero también puedes, si quieres y no te interesa tomar todo el curso, puedes inscribirte a un módulo en específico de los 4, a uno, a dos. Igual para mayor información, vamos a estar siempre en nuestro grupo de WhatsApp, pueden mandarme un mensajito o pueden buscarnos en nuestra página web como Oikos 360. Ahí va a estar más información sobre el curso. Ahora sí, Felipe, puedes seguir con las preguntas. Perfecto, muchas gracias. A ver, bueno, leyendo me ponen qué es el convenio de Minamata. Bueno, ese convenio es netamente sobre el uso de mercurio. Es un tratado internacional que está diseñado para proteger la salud humana del mercurio, entonces esto no entra dentro de tema de huella de carbono. De acuerdos internacionales existen algunos, pero ya les digo, el más específico es el protocolo de Kioto, donde nos especifica los gases de efecto invernadero y sobre todo se llaman los Assessment Report, que los publica el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Estos Assessment Report eh, son básicamente la Biblia del cambio climático y en tema de emisiones de gases de efecto invernadero, y ahí pues están especificados los potenciales de calentamiento global, los factores de emisión de muchos de estos gases, sobre todo gases refrigerantes. Hay diferentes capítulos por cada tipo de fuentes y de alcances, entonces el IPCC te entrega todas estas herramientas en estos diferentes capítulos donde tú puedes ir leyendo y tener mayor conocimiento de cómo hacer el cálculo, ¿sí? Entonces, en Internet, sobre todo en el IPCC, hay muchas herramientas, muchos documentos, mucha bibliografía donde tú puedes leer y aprender más de cómo realizar este cálculo de manera correcta. Ya, bueno, PAS 2050, las letras PAS significa Publicly Available Specifications, que bueno, es una metodología que más se conoce como PAS 2050, ¿no? Y las siglas GHG Protocol, bueno, el GHG es Greenhouses, gases, entonces son gases de efecto invernadero, protocolo de gases de efecto invernadero. ¿Ok? Las dos son estándares los que más se utilizan para realizar el inventario de la huella de carbono. ¿Ok? Carla nos dice, para cuantificar la huella de carbono es necesario estimar la incertidumbre. Sí, dos pasos claves para medir y presentar en el inventario de una huella de carbono es la incertidumbre, y si vas a hacer alcance 3 es hacer un análisis de significancia. ¿Ok? Entonces, para hacer la incertidumbre hay diferentes herramientas. El DEFRA también tiene una herramienta para el cálculo de incertidumbre cuantitativa. Aquí hay dos maneras de cómo tú puedes presentar tu análisis de incertidumbre. Tú puedes hacer un análisis de incertidumbre cualitativa y uno cuantitativa. ¿Ya? Cualitativa, ¿qué quiere decir? Es donde tú simplemente describes cuál puede ser la incertidumbre de tu fuente. Vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo las mediciones o los datos de actividad de mi consumo de combustible para mi caldero, que es en galones, y yo esa incertidumbre, mi empleado va y todos los días lo registra con lápiz en un registro a mano y eso lo transcribo a un Excel y el Excel puede pasar de manos en manos. Puede ser que haya una incertidumbre o un error un poco medio a alto, ¿ya? Porque es un proceso manual. Mientras que si yo tengo un registro directamente en un Excel o, por ejemplo, viene de una factura de consumo eléctrico donde yo tengo los datos de kilovatios, eso viene con una incertidumbre muy baja porque es un dato real y trazable, ¿ya? Entonces, esa es una manera en cómo tú estableces una incertidumbre cualitativa, donde tú dices la incertidumbre para la fuente de emisión de mis fuentes, de mi fuente fija es media alta debido a esto, esto, esto. Es muy baja debido a esto, esto, esto. Y mi incertidumbre total de todo el inventario es media alta, o baja o alta, lo que sea. Mientras que el cuantitativo ya te viene a hacer con un análisis ya de porcentajes. Como te digo, hay herramientas, sobre todo del DEFRA, que te permite poner cada fuente de emisión, las cantidades de toneladas de CO2 que tú adquiriste y te calcula una incertidumbre en porcentaje. Sí, las dos son válidas. Sin embargo, tienes que justificar, obviamente, por qué escogiste esos dos modelos de incertidumbre. Y el otro paso clave que no me preguntaste, pero que aprovecho y les digo, es el análisis de significancia. ¿Ya? Cuando tú vas a hacer, como ustedes se dieron cuenta, déjenme les regreso a la presentación, en las fuentes de emisiones de alcance 3 que son indirectos, tenemos diferentes tipos de fuentes, pero no todas pueden ser significativas o materiales para la empresa. ¿Ya?
pero ¿con base a qué tú justificas? Yo puedo decir, sí, yo no quiero cuantificar mi disposición de residuos porque no me dio la gana. No, no es una justificación. Tú tienes que tomar una metodología, es decir, un análisis de significancia de por qué esa fuente no es significativa para ti. También puedes hacer un análisis cuantitativo, cualitativo, pero hay diferentes metodologías donde tú dices, ok, esto sí representa para mí y este es el porcentaje de por qué no lo voy a ver a tomar significativo o por qué sí es significativa, ¿ya? Entonces esas son dos fases o dos temas claves dentro de una medición de huella, ¿no? Analizar la incertidumbre y la significancia de las emisiones indirectas sobre todo. Y dice, actualmente se puede acreditar la cuantificación bajo el SAE. La cuantificación pasa por un proceso de verificación externa ante un organismo evaluador de la conformidad. Ya, generalmente estos organismos evaluadores son empresas verificadoras como SGS, Bureau Veritas y Contec, que son entidades externas que vienen y te verifican y validan que tu cálculo esté bien hecho. ¿Ya? El sistema de acreditación ecuatoriano les acredita a estos organismos evaluadores, no a tu cuantificación. Entonces, el organismo evaluador o esta empresa auditora es la que te audita tu inventario. Y ellos vienen, te revisan y te dan una declaración, ¿sí? Donde te dicen, nosotros como SGS, Borberita, etcétera, declaramos de que el inventario está hecho correctamente, con cierto porcentaje de error, porque siempre debes cumplir ciertos rangos, entre 5 y 10% de materialidad. Y ellos te dicen, sí, está materialmente correcto. Y esta declaración es la que te sirve a ti como respaldo, para luego sea que apliques a un proceso de una certificación nacional como el PEC, o simplemente para que lo divulgues y comuniques ante tus grupos de interés de manera individual, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Qué precio tiene el curso? Pues bueno, ahí está el dato del contacto en WhatsApp para que puedan consultar el precio. ¿Cuánto le cuesta a una empresa una consultoría para el cálculo de huella de carbono? Depende muchísimo porque todas las empresas son un mundo nuevo, ¿no? Entonces, tienes que identificar qué tipo de empresa es, qué tan grande es, cuántas plantas tiene, el alcance, qué tipos de fuentes de emisiones de esto. No puedes comparar una empresa maderera, una empresa que hace hormigón, que hace cemento, con una empresa que hace plásticos, con una oficina. Entonces, depende muchísimo y darte el valor, claro, tal vez estaría dándote un valor que no es real, pero ya te digo, tú tienes que hacer la identificación de las fuentes más o menos, tú ya conoces un poco el giro de mercado, ya conoces un poco lo que hace esa empresa, cuáles son sus fuentes principales de emisión, sobre todo qué alcance, si él quiere hacer el alcance 1 y 2 o solo quiere ya, o quiere todos los alcances, también es un costo obviamente diferente. Si quiere apoyarte en procesos de auditoría interna, entonces depende muchísimo, ¿sí? ¿Cómo se escribe DEFRA? DEFRA sí, tal cual como tú pusiste, DEFRA. Sí, tal cual como tú lo escribiste, se escribe DEFRA, que es, no creo que lo tengo por acá, pero es otra de las, no están las siglas, pero es otra de las fuentes de factores de emisión más cotizados. Tú puedes poner en Google factores de emisión DEFRA 2023 y te van a salir. Y eso, no sé si tengamos más preguntas. Creo que he logrado responder todas. De igual manera, tenemos unos minutitos por si quieren preguntar alguna otra cosa. Sí, si no, pues creo que podemos cerrar el taller. Nada más a terminar con palabras de agradecimiento por su tiempo. Espero que les haya servido muchísimo todo lo que hemos conversado el día de hoy y que sobre todo se suban a la ola, se mantengan en la ola de sostenibilidad y logren motivar a todos en este nuevo camino. Igual de parte de Oikos 360, agradecerte Felipe, agradecer a cada uno de ustedes por la asistencia del día de hoy. Quisiera que me ayuden prendiendo sus cámaras para tomar una captura del webinar de hoy.
y no se olviden, nos esperamos el próximo mes a nuestro siguiente webinar gratuito que vamos a tener. Ya saben, cualquier información en nuestra página web o por los webinars que